Bueno, seguimos con los que nos viene enseñando el apóstol. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por su vida al Señor? Amados, creo que tendrían que ponerse de pie. Porque es la autoridad que Dios puso en nosotros, para honrar su nombre. Todos aprendemos de sus enseñanzas, por eso le damos gloria a Dios y honramos su vida a través del Señor. Amén. Muchas gracias. Lo bendecimos, apóstol, lo bendecimos, a él y a la pastora Graciela, a los dos. Amén. Ustedes están esperando la palabra, ¿verdad? ¿Saben qué vamos a ver y vamos a repasar? El fundamento que tiene la palabra de Dios, que es la verdad que Él nos revela. ¿Pero a quiénes? A todos los que creemos. Porque es la máxima autoridad su palabra. Todo pasa, todo cambia. ¿Vieron? La vida, el mundo va cambiando, va dando vueltas, ¿verdad? Va más rápida para algunos, para otros va más despacio. Pero ustedes fíjense que su palabra permanece para siempre, no cambia nada, pero absolutamente nada. Dios es un sí, un amén, o es un no rotundo y no lo cambia. Por eso nos enseña que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tenemos que ser verdaderos, auténticos, como nos enseña la palabra. La palabra de Dios es la revelación de Dios para la humanidad. Es verdadera porque Dios no miente. Para los que quieren anotar, después lo leen en su casa, número 23:19, Tito 1:2. Su palabra es eterna porque permanece para siempre. ¿Amén? ¿O qué dicen? Así sea. Su palabra es eterna, Isaías 48. Y es sobrenatural porque proviene del Espíritu Santo, 2 Pedro 1, 20 al 21. Su palabra no es solamente una información o un conocimiento religioso, sino que es la voz misma de Dios revelando su voluntad y su propósito para la vida del discípulo. Yo creo que tal vez a muchos Dios les habrá hablado a través de la palabra. Seguramente, no sé si les habrá pasado, yo lo pude experimentar, que a través de su palabra me corrían las lágrimas porque me estaba hablando. Y ustedes dirán que la Biblia es un libro, pero no es un libro cualquiera. A mí me enseñaron que es el manual del fabricante. ¿Quién te fabricó? ¿Quién te creó? Dios. A través de su palabra. A través de su palabra que es el fundamento. Cuando Dios te habla, te hace temblar, te hace llorar, te hace reír. ¿Es así o no? Levante la mano a ver quién experimentó esto o algo de eso. Claro que sí, porque su palabra es viva y es eficaz. Entonces, la autoridad de la palabra no depende de mi opinión o de la tuya.
sino su origen es divino. Y tal vez vos dirás, ¿tanto puede ser? Sí, y mucho más. Yo me acuerdo que cuando no había tenido un encuentro con el Señor, con Jesús, yo intenté leer la palabra, o tal vez cuando apenas llegué, todavía no había hecho un encuentro, y yo la intentaba leer y no la entendía ni para atrás. Entonces yo decía, ¿qué tanto puede ser? Pero cuando tuve mi encuentro con Dios, cuando el Espíritu Santo llega a mi vida y volví a tener, porque Él crea el querer como el hacer, eso lo dice su palabra, y volví otra vez a leerla. Y siempre y cada día yo recibía una palabra de su parte y la podía entender. La podía entender, porque no es cosa de un hombre. Lógicamente, cuando vos la agarrás la primera vez y nunca tuviste un encuentro con Él, un cara a cara con Dios, claro, es como cuando viste, vos, papá o mamá, le hablás a tu hijo que es chiquitito, que es bebé, y vos le hablás y él se ríe, o por ahí te mira serio, porque no te entiende, no entiende. Así igual nosotros, cuando agarramos la Biblia y la queremos leer y entender, y no la entendemos, sino es porque la palabra no se revela en nuestra vida. Entonces no se entiende. Y yo escuchaba en el reencuentro, ese reencuentro hermoso que tuvimos ayer y que escuchamos hoy testimonios, que el Señor se revelaba con la palabra a cada uno de los que estuvieron en el reencuentro. Y palabras tan lindas, tan hermosas de edificación, de promesas. Aun cuando el Señor trajo sanidad, estaba sanando y el Señor les estaba dando una palabra a cada uno. No sufras, yo estoy ahí, estuve con vos, te acompañé. Todas palabras hermosas de parte de Dios. Promesas. Y que hoy escuchábamos los testimonios, que empezaron a creerla. Entonces cuando vos la crees, la empezás a declarar y Dios empieza a obrar. Porque estás declarando su palabra, que es la verdad, que es la fuente de toda justicia. Con la palabra, siempre con la palabra, no para contender, no para pelear, porque sabemos que es la espada que Dios nos dio, pero no para herir ni lastimar, siempre con la palabra, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y con mucho amor, con el amor. ¿Cuántos lo saben a eso? Entonces, todo lo que Dios habla se cumple. Todo lo que promete, Él permanece firme. ¿Qué te prometió? ¿Qué te dijo? ¿Todavía no la cumplió? ¿Todavía no llegó? Pero está en camino. Está en camino. Si vos lo crees y lo declarás para tu vida, está en camino. ¿Cuántos creen la palabra que dice, serás salvo tú y toda tu casa? Y lo creen, ¿verdad? Y así va a ser con toda palabra que Dios te dé, con toda palabra declarada sobre tu vida.
porque la palabra de Dios siempre es para bendecir, siempre, siempre. Por eso dice que todo lo que Él promete permanece firme. Por eso el discípulo de Cristo edifica su vida sobre la palabra. La cree, la obedece y la proclama con fe. ¿Vieron que dice? Primero, la crees, obedeces. Esa es la parte, ¿no? Medio. Estamos ahí. ¿Estamos ahí? ¿O la obedecemos? ¿La obedecemos? ¿La obedecemos? Y si no la obedecemos, vamos a aprender a obedecer. Porque la palabra nos enseña. Porque hay poder en su palabra. Si vos querés ser un discípulo obediente, y seguramente vas a tener que morir a vos mismo muchas veces. Porque hay algo adentro que te pelea, que no lo hagas. No hagas caso. No, dejá. Te habló esto el Señor, cambiá de versículo. Busca otro. Pero el Señor, ¿sabes qué va a hacer? Va a volver a ponerte otra vez la palabra. Tal vez te la va a hablar tu líder, un compañero de célula. Alguien en algún momento te va a volver otra vez a hablar. Porque Él se planta, permanece firme en su palabra. No la va a cambiar. Si te dio una palabra, te la va a volver a dar y te la va a volver a dar hasta que vos la tomes y seas obediente y la creas y con la fe la va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? En Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Es el poder del mensaje de la palabra declarada. Vos fijate, dice que vuelve a suceder con su palabra, la envía y siempre, no dice algunas veces o produce fruto, dice siempre produce fruto, siempre. Logrará todo lo que Él quiere y va a prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Pero vos tenés que tomar y creer la palabra. Vos a través de orar la palabra te va a ser revelada, te va a decir por qué te está diciendo esto. Si Él te dice que siempre va a producir fruto, lo va a producir. Ahora vamos a decir, pero yo no tengo fruto, pero yo siempre me faltan 10 para el peso, siempre quiero y no puedo, siempre tengo y se me va, y siempre, hoy escuchábamos también testimonios, porque el Señor es tan sencillo, solo quiere que vos declares la palabra, como de ir a ser discípulos, ¿verdad? Ir a ser discípulos, declararle la palabra a quien vos le estés predicando, le estés dando de su palabra, la creas, se la declares y el fruto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? El fruto viene, el fruto va a venir. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios nunca regresa vacía.
Cuando Dios habla, su palabra produce exactamente aquello por lo cual fue enviada. Tiene el poder de, fíjense, de crear, salvar, restaurar, sanar, corregir y transformar. ¿Saben por qué? Porque lleva la autoridad del Dios que la pronunció. Él es la fuente de toda autoridad y está en la palabra revelada. Ahí es una clave. El propósito de Dios. Todos buscamos el propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó? ¿Cuál es el propósito en muchos que nuestros padres no nos han querido tener, pero el Señor dijo, sí, te voy a crear para que cumplas mi propósito a través de la palabra? Y acá estamos muchos. Miren si no tiene poder la palabra. ¿Quién se iba a imaginar? ¿O cuándo íbamos a ver que muchos, tal vez, nuestros padres no nos quisieron tener? Pero a Dios se le plació que sí, y a través de la palabra. Y nos creó con un plan y con un propósito. Y un propósito eterno. Yo para mí me declaro el propósito eterno, no sé ustedes. ¿Qué declaran? Propósito eterno. A través de su palabra. Entonces ustedes fíjense, nos creó para salvar, para restaurar. A mí una vez el Señor me habló, era muy nueva, y tal vez recién empezaba yo a entender, y cuando el Señor me dio Jeremías 1:5 y lo leí, porque yo le decía al Señor que yo no sabía hablar, que no iba a poder, que no sabía, Señor, no me pongas, ¿qué voy a enseñar yo si yo no sé cómo? Y el Señor me dio esa palabra, yo no sé. Él siempre se las ingenia con su amor para hablar. Cuando me dio esa palabra, creo que lloré todo el día después que la leí. Y la creí. Y la tomé. Y la empecé a declarar sobre mi vida. Entonces yo sé que Él me puso para salvar, para ayudar a sanar. No soy yo, sino que es Dios que me usa. La gloria es del Señor. Pero porque yo quiero que me use, yo anhelo que me use, yo deseo que me use, yo me apasiono cuando me usa. Y Dios me empezó a usar. Y en cosas que, amados, yo ni siquiera me imaginaba, por ejemplo, estar acá ahora así. Ni siquiera. Pero Él me creó con un propósito. Me dio esa palabra. Yo la tomé, creí, confié, trabajé. Porque no es que uno tiene que trabajarla la palabra, ¿eh? No es que yo la recibí y me quedé, dije, ay, bueno, me arrodillé un poco, después me levanté y me quedé acostada y bueno, Señor, usame, sí, voy a arrancar, voy a derribar, voy a levantar, voy a plantar. Que se haga solo, no. El Señor me fortaleció a través de su palabra a trabajar sobre esa palabra para que produzca efecto en mi vida, para dar, para ayudar. Todo el tiempo estamos hablando, por lo menos yo, de su palabra, de las cosas que hace, de sus maravillas. Perdón que tomo agua cada rato, pero como que me quiere agarrar un poquito de tos. Entonces el Señor me ayuda con el agua. Amén. Bueno, vamos a continuar. Cuando un discípulo declara la palabra de Dios con fe y conforme a su voluntad, está proclamando un mensaje respaldado por el mismo Señor,
no son palabras del hombre las que producen el milagro, sino la palabra de Dios obrando por medio de la fe en la boca del discípulo. ¡Qué tremendo! Por eso somos usados por Dios. Y tenemos que sentirnos privilegiados de que Dios nos use a través de su palabra, declarándola. Yo declaraba sobre mi Señor, tu palabra es como martillo que va golpeando y va derribando fortalezas en mi mente. Yo la oraba, la declaraba, la oraba, la declaraba, la oraba y la declaraba. Y el Señor sigue haciendo y sigue rompiendo. Porque sabe cuando vamos a ser perfectos cuando estemos delante de su presencia. Así que todavía el Señor sigue trabajando. Pero la palabra se nos tiene que revelar para ir aprendiendo cada vez más, cada día más. Hay que leer la palabra, hay que declarar la palabra, porque la palabra es el poder de transformar una vida. La palabra transforma una vida. Cuando el Señor llega a una casa, a un hogar, con el primero que llama, empieza ahí el poder transformador. Ahí empieza a transformar. ¿Y cómo? Y a través de lo que uno va viviendo y de cómo uno va conociendo la palabra y declarándola. ¿Para qué? Para que nos ayude. Por eso cuando habla de la palabra que no vuelve vacía, yo cuando la leía, repetía la charla, la prédica, la palabra no vuelve vacía. Yo estoy hablando con ustedes, pero el Señor me está hablando a mí primero. Me habló primero. Me habla siempre. Y con voz audible muchas veces. Que tiene esa voz, parece muy gruesa, muy grande, pero a la vez tiene como una ternura, un amor, que temblás, que llorás, que te reís. Todo eso provoca la palabra. Porque la palabra es mi fundamento. ¿Y quién es mi fundamento? Dios. ¿Quién es tu fundamento? Decile al que tenés al lado. Tu fundamento es Dios. Tu fundamento es su palabra. Y la palabra permanece y permanece para siempre. Miren los ejemplos que cambiaron las circunstancias. En Hechos 3, 6 y 7, Pedro y el cojo del templo dijo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Miren lo que Dios hace. Ustedes dicen, pero en la época de Pedro. Eso fue. Lo hace ahora. Lo hizo en esa época. Lo hizo en esta. Y lo va a seguir haciendo por los siglos de los siglos. Porque su palabra no cambia. Porque su palabra permanece para siempre. Marcos 4:39. Jesús calma la tormenta. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. A ver si ustedes se atreven. A la tormenta, no, cuando cae un rayo, ¿qué hacen? Corren todos abajo la mesa. Pero si vos tenés fe y declarás la palabra, va a cesar, va a calmar. ¿Sabés por qué no ocurre? Porque uno no lo practica. Por eso no ocurre. Te lo digo porque el Señor me lo habló a mí primero, ¿eh? Así que yo ya no voy a correr más bajo la mesa. En Juan 11,
43, 44, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Imagínense, ¿qué harían ustedes? Orando por alguien que murió y ustedes declaran la palabra y el muerto se levanta. Ha pasado acá, ¿eh? Hay hermanos que lo han hecho, que lo practicaron. Y Dios siempre, como Él no es hombre para mentir, y su palabra siempre es la misma, lo hizo. ¿Cuántos lo creen? Todos se quedan mirando como diciendo, sí, es verdad, ¿eh? No vamos, nadie va a hablar ninguna mentira. Es así, ocurrió. Hechos 14, 9 y 10. Pablo y el cojo de Listra. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y ustedes qué creen? Se levantó y caminó. Y el Señor sigue haciendo los mismos milagros, pero seguramente que quiere hacer más. Si ustedes están atentos y leen la palabra, y si la palabra verdaderamente es el fundamento, y ustedes declaran la palabra, imagínense lo que va a pasar. Van a ir a los hospitales y todos van a salir con las camas a cuestas. ¿Lo creen? No es solamente una propaganda. Yo vi una propaganda hace mucho que salía el que estaba enfermo con la cama a cuesta, andaba por todos lados. Pero yo creo que si Dios aumenta nuestro nivel de fe y declaramos la palabra, somos obedientes, muchos milagros vamos a ver. Muchos, miles, cientos de miles. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor, porque así va a ser, porque yo lo creo. Y tenemos que declarar la palabra, porque hay mucha necesidad. Hay que declarar la palabra, orar por la gente, y Dios va a orar. Y no vas a querer llegar a tu casa, vas a querer seguir, que Dios te use. Y Jesús le dijo en Mateo 8, 7 al 8, yo iré y le sanaré, respondió el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión entendió que la autoridad de Jesús estaba en su palabra. No necesitaba una señal visible, ni una presencia física. Bastaba que Cristo hablara para que el milagro ocurriera. Solamente di la palabra. Decile al que tenés al lado, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. No tengas vergüenza, solamente di la palabra. No tengas vergüenza, solamente di la palabra. Amados, hay que abrir la boca y Él la va a llenar. Él va a hablar a través tuyo para que ayudes a cientos de miles. La verdadera fe descansa en la autoridad de la palabra de Dios y no en las circunstancias. Vos podés estar pasando por muchas circunstancias. Muchas. A mí me ha pasado, lo he vivido. Y siempre una palabra trae el Señor, siempre te habla, siempre. Como yo les decía, parece una voz muy gruesa, muy como una voz de trueno, pero a su vez con una ternura. Y Dios te dice, descansa. Dame tus cargas, que son pesadas, y agarrá mi carga, que es fácil y ligera de llevar. Algunos lo hacen, otros no. Entonces, si vos no lo practicás,
no le haces caso, no sos obediente a la palabra, a lo que Él te dice, obviamente no va a ocurrir nada. Pero yo te animo a que declares la palabra, a que creas la palabra y que solamente la digas. Di la palabra, di la palabra. Y de lejos, no hace falta. ¿Cuántos testimonios hemos tenido nosotros de gente que está en otro país, en las distintas provincias, y se declara, y están viendo la reunión, y se está orando por cierta enfermedad, y el Señor extiende su mano allá donde está, porque declaró la palabra, porque se declaró, porque Él tuvo fe, la recibió y se sanó, se restauró. El Señor le habló. Entonces, la verdadera fe descansa en la autoridad de la palabra de Dios y no en las circunstancias. La palabra trae sanidad y trae liberación. Nosotros lo comprobamos de que Dios primero nos sana y nos libera, nos liberta de tantas cosas malas que hemos vivido y nos sana. En el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea que Dios continúa obrando por medio de su palabra. Y ella trae sanidad espiritual, restaura el quebrantado. ¿Cuántas veces te restauró? Libera al cautivo y conduce al pecador al arrepentimiento. Donde llega la palabra de Dios, llega su poder transformador. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes lo creen? Ahora sí, amén. Claro que sí. Tenemos que creer la palabra. Tenemos que creerle a Dios. Porque la palabra de Dios está fundamentada en Él, en el Creador, en nuestro Señor, en nuestro amado, en nuestro Padre. Tenemos que creer. Porque la palabra fue inspirada por Él, por el Espíritu Santo, no por cualquiera. No por ese que escribió el libro de los mormones, Joel Smith, o el libro de... Ese es uno de los que me acuerdo más. Y hay otro que también ha sido escrito por, no sé si era Mahoma, puede ser, ¿sí? Que escribió, dijo, declaró muchas cosas, pero que después, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedó esa palabra? De tantos que la dijeron, en nada. No tienen fundamento en nada. Pero la palabra de Dios, sí. Entonces, vamos a ir a la aplicación práctica. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, el apóstol nos viene hablando de que tenemos que alinear ¿qué? Lo que y lo que. ¿Vieron el amor del Señor? Cómo nos va enseñando cada cosa. Pero tenemos que practicarla. Amada iglesia, tenemos que practicar la palabra para que produzca efecto, para que produzca ese impacto en el corazón. Si el Espíritu Santo es el único que trae convicción, conciencia de pecado, ¿para qué es? Para sanarnos, para que podamos arrepentirnos y así continuar. Entonces, ¿qué les parece si se ponen de pie, por favor?
vamos a repetir todos juntos. Pueden cerrar sus ojos, por favor, así no se distraen. No es para nada, porque no vamos a hacer nada, quédense tranquilos. Solamente vamos a orar. Y vamos a decirle así. Señor, te pedimos que obres con poder sobrenatural a través de tu palabra. Señor Jesús, que deje de ser una teoría bíblica y que hoy se convierta en una realidad tangible. Señor, alinea la fe que tú me has dado con tu palabra y lo que siente mi corazón con lo que declara mi boca. Señor, que tu palabra escanee mis intenciones diarias. Ayúdame, Señor. Y pedile perdón. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por no confiar en tu palabra. Decíselo. Señor, perdóname por no confiar, por no creer en lo que tú me hablaste y tantas veces me repetiste. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por no haberte creído. Porque con tanto amor vez tras vez nos hablaste. Todo lo que quieren declarar la palabra de fe. Para que la palabra se empiece a activar, te invito, los que quieran, los que toman la decisión de creer, de obedecer, pasen aquí adelante al altar. Y podamos orar todos juntos. No vamos a hacer ruido con las sillas, por favor. Despacito, no salgamos del espíritu. Estemos todos en el mismo espíritu. Estemos todos en el mismo espíritu. No nos vamos a distraer, no nos vamos a distraer, no nos vamos a distraer. No nos vamos a distraer, Señor, no nos vamos a distraer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que cambia, transforma, irrumpe en nuestras vidas. Muchas veces desarmándonos todo para volvernos a armar. Con tanto amor, Señor, lo haces. Con tanto amor, Señor. Declaremos, vamos a declarar con fe. No temeré que el Espíritu Santo analice mis intenciones. Dejaré que Él transforme mi motivación interna, antes de buscar resultados externos. Vamos a volver a repetirla. No temeré que el Espíritu Santo analice mis intenciones. Dejaré que Él transforme mi motivación interna antes de buscar resultados externos. Señor, yo te pido que sea una fe auténtica, que eche raíces, Señor,
en un corazón dispuesto a ser moldeado por la verdad. Decile, Señor, moldéame en tu verdad. Moldéame. Moldea mi corazón, Señor. Estoy dispuesto. Hoy, Señor, me comprometo y declaro mi fe que te voy a obedecer para que tu palabra se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús. Declaro hoy que no confesaré mis temores, ni me dejaré llevar por las circunstancias. Confesaré la verdad de Dios sobre mi vida, mi familia y mi entorno. Así, Señor, como el centurión de Mateo 8, ese poder sobrenatural que desató Jesús cuando declaró la palabra de sanidad. Señor, así yo desato ese poder con fe sobre cada circunstancia y declaro que su poder se manifestará en mi vida. Así que ahora, Señor, desato tu poder en el nombre de Jesús en toda mi vida y en las circunstancias que me toque por pasar. Señor, me comprometo a declarar mi fe, creyéndote, Señor, que tú lo harás. Empezá a declarar la palabra, di la palabra, piensa, deja que el Espíritu Santo te inspire y di la palabra con fe. Di la palabra con fe. Cuando el Espíritu Santo te dé esa palabra, declarala con fe, declarala con fe, declarala con fe. Di la palabra, gritala, di la palabra, 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 gritala. El orgullo, déjalo para otro momento o sacalo del todo de tu vida. Grita, no tengas vergüenza. Grita esa palabra, declara esa palabra, declarala. Dios te la está dando. Declara esa palabra con fe. Declara la palabra con fe. Declara la palabra sobre tu vida con fe. Declara la palabra, declara la palabra. Riba, raba, lava, santo, raba, shita, raba, saya. Oh, Rama Santo, raba, shita, riba, saishia. Declara, 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 declara. Dila con fe. Declara la palabra con fe sobre tu vida. Di la palabra. No te calles, di la palabra. Señor, yo declaro sobre mi vida en el nombre de Jesús que todo lo puedo porque eres tú el que me fortalece. Todo lo puedo en ti, Señor. Declaro esa palabra sobre mi vida. Declara tu palabra. ¿Qué palabra te da el Espíritu Santo? Declara, 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 no te canses. Señor, yo declaro esa palabra, declaro la promesa. Oh, Riva Santo, Ramashita, Ramasaishia. ¿Qué tienes preparado? Tenés que empezar a practicar, empezar a creer en lo sobrenatural. Tenés que tener la palabra siempre cerca, como para que habite en tu corazón y ser proclamada con tu boca. Verás el mismo poder que salvó tu alma, operando para sanar, liberar, para hacer prosperar cada área
donde la envíes. Hay poder en la palabra. Señor, sé y declaro sobre mi vida que por tu llaga fui sana. Por tus llagas fui sana. Declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra, declara la palabra. Di la palabra, soltá la palabra. Soltala, soltá esa palabra, soltá esa palabra. Fui sana. Por tu llaga fui sana. Por tu llaga fui sana. Por tu llaga fui sana. Por tus llagas fui sanada. Por tus llagas fui sanada. Declara. ¿Qué palabra te dio? ¿Qué palabra te reveló el Espíritu Santo? Declara. Di la palabra. Declara la palabra sobre tu vida. ¿Qué te había hecho creer el enemigo? Que no podías, que no servías, que no ibas a poder alcanzar tus sueños, esas metas que te propusiste. Declara la palabra. Dios te está dando una palabra de fe. Empezá a declarar, empezá a declarar, empezá a declarar. Declarala sobre tu vida. Declara sobre tu vida. Levanta tus manos y declara.